está cayendo aquí. Aceite fresco, fundiendo yugos, trayendo libertad. Cristo salva, perdona, restaura, llena, unge, levanta, envía, los cielos se abren, aceite, desciende y trae libertad, libertad, libertad. Oh, aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco, pudiendo yugos, trayendo libertad. Dígalo, aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, pudiendo yugos, trayendo libertad. Cristo salva, perdona, restaura, llena, unge, levanta, envía, los cielos se abren, aceite, desciende y trae libertad, libertad, libertad.
Dios me los bendiga. Es un gusto poderlos contactar nuevamente a través de estos medios. Espero que se encuentre bien, que tenga el tiempo de sentarse un momento, de relajarse para escuchar la palabra del Señor, para que nuestro hombre interior se nutra. Si usted me estuvo escuchando la semana pasada, se recordará que estuvimos hablando acerca del capítulo 1 de Cantar de los Cantares y tocamos 6 versículos, si mal no recuerdo, y vamos a tener la continuidad del tema, no sin antes hacer una oración y pedirle al Señor que tanto a mí como a usted nos capacite, nos dote para poder yo transmitir su palabra y usted para ser un receptor también de su palabra. Así que vamos ahora, yo le invito que ahí donde esté usted también eleve su corazón, abra sus labios y le pueda pedir al Señor que le hable una vez más a través de su palabra. Amado Señor, te damos las gracias en esta oportunidad que nos das de poder invocar tu nombre, de podernos acercar a ti por la fe, Señor. Gracias porque nos das esa confianza de entrar hasta el lugar santísimo a recibir misericordia para el oportuno socorro. En estos momentos estamos apelando a tu gracia, a tu bondad, Señor. Estoy suplicando, Señor, que tú derrames sobre mi vida sabiduría, una unción especial, que me dotes para poder transmitir tu palabra, Señor, con gracia, con eficacia, Señor, con unción. Y que de la misma manera, Señor, aquellos que están escuchando tu palabra sean receptores de ella y que sus corazones puedan ser sensibles a tu palabra, que tú abras el entendimiento, Señor. Te lo estamos pidiendo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. También te ruego por aquellos que están pasando por problemas, por aquellos que están pasando necesidades, Padre, tú los conoces. Tú eres un Dios omnisciente que todo lo sabe, Padre, y te ruego que seas propicio a las necesidades de tu pueblo, de tu iglesia, de mis hermanos y hermanas, y que tu Espíritu Santo, Señor, consuele a aquellos que están afligidos, a aquellos que están en tribulación. Que tu Espíritu Santo conforte, Padre Santo. En el nombre de Jesús, fortalece a tu iglesia, fortalece la fe, la esperanza, Señor, y que haya un incremento de amor en cada uno de nosotros. Te lo estamos pidiendo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Padre, háblanos una vez más. Háblanos, yo necesito tu sabiduría y tu gracia, Señor, para poder transmitir tu palabra eficazmente, Dios eterno. Toma el control de mis sentidos, que mi lengua sea un canal de bendición para tu pueblo, Padre. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Para los que no están familiarizados con el tema, porque no lo escucharon la semana pasada, solo voy a hacer un resumen breve, ya que no voy a poder tocar todo nuevamente, sería muchísimo, pero hablamos de Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, del verso 2 al verso 6 tocamos, y lo que narran estos versículos es un romance entre Salomón y la Sulamita. La Sulamita, una mujer que era de una ciudad de Sulem, y por eso se llamaba la Sulamita. Pero este libro también está aludido a Cristo y nosotros, a cada uno de nosotros. También sería un romance. Entonces, lo vamos a enfocar desde este punto de vista, no interpretarlo de una manera literal, sino de una manera figurada. Así es que hablamos de esta mujer que juntamente con sus amigas, las doncellas, desearon una experiencia, o más bien ella deseó una experiencia única con el Señor. Empezó en el verso 2 diciendo: si Él me besare con los besos de su boca, y ella se atrevió a desear mucho más del Señor. Ya no se conformó con un beso en el cuello como el que le dio el padre al pródigo, no se conformó como aquella mujer que besó los pies del Señor, o Judas que besó su mejilla.
ella deseó un beso de su boca, es decir, tener una cercanía mucho más personal con él. Y también ella descubrió que mejor era su amor que el vino. Es decir, que todo lo que ella le había brindado en un momento, el vino que representa el gozo que las cosas seculares le brindaban. Y ella después se le revela el ungüento del Señor y le revelan el nombre del Señor. Entonces el ungüento, el perfume del Señor es santidad, el perfume del Señor es amor, el perfume del Señor es misericordia, bondad. Cuando usted está en su presencia y después para de orar, de adorarlo, usted se inunda de paz y ese ambiente se llena de Cristo, del reino de Dios, su perfume, su ungüento. Y cuando ella tiene esa experiencia con él, en el verso 4, nuevamente le pide, primero deseó el beso de su boca y después dice, atráeme en pos de ti y corramos juntos. Y entonces el rey le toma la palabra de esa petición y el rey la mete a las cámaras, a los recámaras, a tener intimidad. Estamos interpretándolo en el sentido figurado, espiritual, de cómo es que ella empieza a tener una relación con el amado en la intimidad. Y en la intimidad ella descubre que era negra porque la luz de Cristo, el sol, la había mirado. Y cuando uno se acerca a Cristo, uno va a ver su negrura, uno va a ver sus pecados. Por eso el apóstol Pablo dijo, de los pecadores yo soy el peor. Es decir, que entre más nos acercamos a Jesús, más vamos a ver nosotros nuestras rajaduras humanas. Hablamos también que ella se describe negra como las tiendas de Cedar, que quiere decir negrura, y también se compara con las cortinas de Salomón, que quiere decir hermosura valiosa, y ella descubre dos personalidades dentro de ella. Interesante como la sulamita en el verso 6, ella se da cuenta de que había trabajado en vano, la vanidad de sus obras, aunque trabajó mucho en la obra de Dios o en el reino, más bien sus obras no tuvieron trascendencia porque los hijos de su madre se airaron contra ella porque le pusieron a cuidar viñas y descuidó la viña que es la viña del Señor. Y entonces ella empieza a descubrir que su caminar como ella lo había estado teniendo no era del todo agradable al Señor. Y hasta ahí nos quedamos. Sintetizado, ¿verdad? No he detallado estos versos. Y en el verso 7, que es donde yo quisiera darle continuidad con la ayuda del Señor, le quiero invitar a abrir la escritura. Si usted tiene la Biblia ya a la mano, le invito a que lo abran. Y fíjese que en el verso 7 continúa el romance, porque ella le dice, hazme saber. Fíjese, esta es otra petición. Anteriormente en el verso 4 le pide que lo atraiga, atráeme. Pero ahora ella le está diciendo a él, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde haces recostar el rebaño al mediodía? Pues ¿por qué había yo de estar como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Deja ver este versículo que ella no se sentía aún apacentada. El apacentamiento es alimento, ella todavía no se sentía alimentada. Aunque era una mujer que había trabajado mucho, según el verso 6, trabajaba en las viñas, pero ella no se sentía alimentada, no se sentía ella segura. Pero fíjese lo que el Señor le empieza a revelar en la intimidad. Yo creo que allí en la intimidad uno recibe revelación, más que todo de uno mismo. Dios nos empieza a iluminar y ella descubre que había un vacío. A pesar de que trabajaba en la obra, había un vacío en ella. Y por eso le dice, Señor, yo trabajo mucho en tu obra, pero me siento vacía, me siento débil, necesito alimento.
Y entonces le dice: hazme saber dónde apacientas, dónde haces recostar el rebaño al mediodía. Fíjese lo que ella empezó a desear. ¿Dónde estaba él apacentando? ¿Dónde le estaba alimentando? Recuérdese que Salomón es figura de Cristo. Recordará usted a María y a Marta. En una ocasión el Señor llega a visitarlos. Y cuando llega, Marta se pone a trabajar. Y dice la Biblia que María se sentó a los pies del Señor a escuchar la palabra. Y Marta sudando, Marta trabajando y juzgando a María, diciendo: esta María perezosa, en vez de levantarse a trabajar, porque Marta creía que trabajar era mucho mejor que alimentarse. Pero note lo que estaba descubriendo la sulamita. Estaba descubriendo que ella había trabajado mucho como Marta, pero ahora ella estaba deseando el alimento para tranquilizarte. Ella se había dado cuenta que estaba llena de actividades externas, pero ahora está descubriendo que ella necesita el alimento que le va a traer descanso, que le va a traer reposo. Y le dice: ¿dónde apacientas? Verso 7. ¿Dónde apacientas? ¿Dónde haces reposar el rebaño al mediodía? Fíjese que el Señor apacentaba, y eso es dar de comer. Pero también hacer recostar el rebaño es hacerlo descansar. Quiere decir que Él alimentaba y daba descanso. Y de eso ella tenía necesidad del Señor. Pero lo curioso es que dice al mediodía. Ella no quería solamente el ser apacentada en la mañana ni en la tarde. Ella se enfoca en el mediodía. Y en Proverbios 4:18 dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando el día está en su mayor esplendor es a mediodía. En otras palabras, el mediodía representa perfección. Hasta que el día es perfecto. Ella decía: yo quiero buscar la perfección. En otras palabras, yo quiero buscar la santidad, porque el Señor dijo: sed santos porque yo soy santo. Muy pocos cristianos tenemos como meta o como anhelo el ser santo, porque Él es santo. Pero ahora ella está deseando que el Señor le revele dónde apacienta, dónde va a descansar, cómo puede encontrar la perfección. Me recuerdo que mi esposa, pues cuando la conocí en el ministerio Elim. Llegó a la iglesia y ella, de toda una vida de estar en otra denominación, que no quiero decir el nombre de la denominación, pero ella creció en la iglesia y ella conocía toda la mecánica de la iglesia, todo tipo de actividades. Ella participaba en el altar, en todas las festividades que ella tenía en la iglesia. Y cuando llega a nuestra iglesia, ella se da cuenta que ahí conoció al Señor. Ella nace de nuevo y me dijo: es que yo hasta ahora siento que he nacido otra vez. Y hablo con mi suegro y me dice él: la verdad es que nosotros ya estábamos cansados de tanta festividad. En la iglesia donde íbamos se celebraba el día del niño, el día del padre, el día de la madre, el día del pastor, el cumpleaños del pastor, y de todo celebraban ahí.
Y no íbamos terminando una festividad cuando ya hay que celebrar a otro. Felicitaciones a todos los de los cumpleañeros, cantos a las mamás, cantos a los niños, que ahora pasen los niños. Y era todo un show ahí, un escenario donde todos pasaban a participar y ellos se entretenían en eso. Y llegó un momento en que me dijo, ¿sabe que eso ya me tenía cansado? Pero yo no puedo entender eso porque yo nunca he estado en ese ambiente. Yo he entendido, me enseñaron que el culto se hizo para honrar, para exaltar el nombre de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Es decir, que en su altar no debe de ponerse un hombre para enaltecerse o para enaltecerlo a él, sino que al único que debe ser enaltecido es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ella me externó eso y me llamó la atención. Tenía curiosidad y decía, pero ¿qué hiciste todos estos años? Y me dijo, yo no conocía realmente al Señor. Y me di cuenta, ahora que estaba estudiando, de cómo la sulamita se sentía. Una mujer que había trabajado en la obra de la viña del Señor, pero no sabía dónde apacentaba el Señor, no sabía lo que era tener descanso en Cristo Jesús. Recuerdo que hace años, hace unos 15 años, si no un poquito más, llegó una hermana que ya tenía más de 30 años en el Evangelio, ya mayor la hermana. Llegó llorando al templo, no era un momento de culto, allí estábamos y me dijo, hermano, ore por mí, yo soy así, yo soy asá, yo no soy salva, nunca he aceptado a Cristo en mi corazón, lo he mencionado, pero yo no he nacido de nuevo. Y me recuerdo que a mí me sorprendía porque era una mujer muy activa en su iglesia y me tocó orar por ella. Tuve la bendición de orar por ella, de presentarla ante el Señor y que Cristo entrara a su corazón después de 30 años de caminar en una iglesia. Y no era salva, no conocía al Señor. Y yo me pregunto cuánta gente hay así dentro de los templos, que conocen la mecánica de la iglesia, pero no conocen al Señor, no tienen experiencia con el Espíritu. Ahora, note que esto es una revelación que ella está teniendo porque entró a la intimidad de la recámara con el Señor. Empieza a conocer al Señor en la intimidad y ella empieza a experimentar deseos en ella, deseos puestos por el Señor, como hazme saber, oh tú quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? Ese era un deseo que el Señor mismo estaba poniendo en ella, porque la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces vuelvo a leer el verso, dice, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde haces recostar el rebaño al mediodía. Pues ¿por qué había yo de estar como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Perdón. Junto a los rebaños de tus compañeros. Si leemos Marcos 9:38, fíjese que en Marcos 9:38 dice así: y Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Oiga esto, Juan tenía cierta razón. Recuérdese que estaba el Señor en la tierra predicando el evangelio, el salvador de ese que estaba echando fuera demonios. Pero esa persona vio más importante el trabajo que el conocer al Señor. Él dijo, no, aquí hay que trabajar, hay que ir a reprender y echar fuera demonios. Pero Juan dice, lo reprendí porque no nos sigue.
porque debió haber seguido al Señor, pero esta persona que no menciona la Biblia su nombre, vio más importante el trabajo, el ir y predicar. Como hay personas que ni siquiera maduran y ya quieren irse a predicar. No entienden lo que es el reino de Dios. No tienen experiencias profundas, arraigadas con el Señor, pero ellos quieren irse a trabajar. Curioso, ¿verdad? Por eso dice: ¿por qué había yo de estar como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Fíjese que ese de Marcos era un compañero del Señor porque hacía la obra, pero no amaba más al Señor que al trabajo, que lo que hacía. Él amaba más lo que hacía que al Señor. Pablo dijo estas palabras: unos predican a Cristo por contienda, otros por vanagloria y otros por amor. Dijo Pablo: de todos modos yo me gozo, porque son mis compañeros, porque Cristo es predicado, dijo. Pero eso no quiere decir que estas personas que predican por contienda o por vanagloria están en la perfecta voluntad de Dios. Pero note que ella está descubriendo que siguió personas así, que estuvo junto a personas que le enseñaron cómo trabajar más que cómo amar al Señor. Otro compañero en Juan 3:29, fíjese que Juan 3, en el verso 29, dice ahí: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. Fíjese que Juan era el amigo del esposo, el amigo de Cristo. Él no se presentó como un discípulo, sino como un amigo que estaba colaborando con Dios. Así se presenta Juan. Y Juan, el error de Juan el Bautista es que él se enamoró del ministerio. Juan el Bautista fue preparado toda una vida para que fungiera por 6 meses en su ministerio. Y él ha de haber dicho: no me maté toda una vida comiendo langosta y miel silvestre y apartado allá en un desierto con mi indumentaria media rara de animales, solo para que Dios me deje predicar 6 meses. Porque Juan era la voz de Dios que clamaba en el desierto, era el que venía a prepararle el camino, pero hasta ahí era su ministerio, porque media vez el Señor llegara, ya estaba la brecha lista para que ahora él se quitara, menguara, para que el Señor creciera. Y Juan amó el ministerio. Usted va a ver en los evangelios que Juan sigue predicando por un lado y el Señor por el otro. Juan haciendo discípulos y el Señor haciendo discípulos. Es decir, que él tomó la función de un compañero de Jesús. Y es de tener cuidado con los compañeros, porque pareciera que están muy bien, pero no aman lo suficiente al Señor, aman su función. Por eso ella dice: ¿por qué había yo de estar como errante? Una persona errante es una persona sin una dirección correcta. Fíjese que ella se sentía así, ella se sentía que no estaba apacentada, ella se sentía que no tenía tranquilidad y ella se sentía como extraviada. Una mujer que trabajaba duramente cuidando las viñas de sus hermanos. Esos hermanos, y cuando la Biblia habla de compañeros, ya está hablando de ministros que
aman más el servir, el trabajo, que al Señor. Y entonces a ella se le revela eso. Se le revela que ella había trabajado externamente, pero era una actividad vana. Ve la vanidad de sus actividades. Y me imagino que ella se entristece. Pero como le estaba preguntando al Señor, hazme saber, Él le contesta en el verso 8 y dice: si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, sal tras las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Ahora, note aquí que el Señor le habla como algo de una manera confrontante. Eso que dice, si tú no lo sabes, como diciendo, lo deberías de saber, lo deberías de saber. Como Nicodemo cuando llega de noche al Señor. Y llega diciendo: Señor, sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Y el Señor le dice: Nicodemo, déjate de cosas, si no naces de nuevo no puedes ver el reino. ¿Acaso un hombre ya siendo viejo va a entrar al vientre de su madre y nacer? Y le dice el Señor: si no naces del agua y del espíritu no puedes entrar. Y le dice: ¿y tú eres maestro de Israel y no entiendes esto? Como diciendo, me extraña, tú ya deberías de saber qué es nacer otra vez. Y eres maestro de Israel y no lo entiendes. Porque ellos conocían la letra, hablando de los maestros de la ley, conocían los ritos, conocían las ordenanzas, pero no conocían al Señor. Por eso Él le dice a ella: deberías de saberlo, si tú no lo sabes. Como diciendo, ya deberías de saberlo, oh hermosa entre las mujeres, sal tras las huellas del rebaño. Cuando la Biblia está hablando sal tras las huellas, le está diciendo: ve y busca las mismas experiencias de otros que van adelante de ti. Ahora aquí está hablando de un rebaño que está apacentado por pastores legítimos, delegados por el Señor. Note que el verso 7, hay otros que también tienen rebaños, pero que se les llama compañeros del Señor. Pero aquí en el verso 8 ya está hablando de rebaños que son cuidados por pastores. Y estos pastores son los legítimos del Señor. Y note lo que dice aquí: si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, sal tras las experiencias de los que van delante de ti, parafraseando el verso, y apacienta tus cabritas. Ahora, ¿cómo son las cabritas? No las cabras grandes, las cabritas pequeñas. Yo no sé si usted ha tenido el cuidado de ver las cabritas, son las chivitas chiquitas. Esas son las cabritas. Fíjese que las cabritas son muy inquietas, brincan y todo andan viendo, si ven un papel se lo quieren comer, son curiosas las cabritas. No le digo ovejitas, no le dice apacienta tus ovejitas, sino tus cabritas. La compara como una mujer, a una mujer con cabritas, inquieta, porque ella es inquieta, ella no está conforme, ella busca más. Y el Señor la compara como las cabritas de inquieta. Y entonces le dice: y apacienta
tus cabritas. Como quien dice, calma tus inquietudes. Porque las cabritas son inquietas. Y él le dice, sigue las huellas del rebaño y vas a calmar las inquietudes que ahorita traes. Y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Fíjese que las cabañas eran refugios donde los pastores iban a apacentar en las montañas, que eran cabañas temporales, porque de repente bajaban los rebaños, pero mientras estaban allá arriba en la sierra con ellos, tenían cabañas los pastores. Ahora, ese era un refugio, es un refugio temporal de los pastores, donde los pastores van y se refugian, es en Cristo Jesús, para poder defender al rebaño. Por eso dice en el verso 9, impresionante. Ahora, note que aquí ya está hablando el Señor, tanto el verso 8 como el verso 9. Le dice, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Vuelvo a leer el verso. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Mire con qué la compara. La compara con una yegua. Si usted ve el verso 9, 10 y 11, ahí está hablando de 6 cosas. Está hablando de una yegua, de mejillas, de pendientes, de cuello, de collares, de zarcillos, de clavos de plata más bien. Ahora, note, ahí está hablando de 6 cosas interesantes que con la ayuda de Dios lo podamos ver. Cuando le está diciendo a yegua de los carros de Faraón, no le está diciendo a cualquier yegua. No solo dice, te pareces a una yegua, no, sino que le está diciendo a una yegua de los carros de Faraón. Esos no eran cualquier yegua. Eran yeguas fuertes, eran yeguas rápidas, hermosas, de pura sangre. Mira, a mí me ha tocado ver personas que tienen perros muy mimados y les compran de todo, tienen una super cama lujosa los perros. Me ha tocado conocer personas así. Le compran mucha comida, cumpleaños el perro, le hacen un pastel y invitan gente y le hacen fiesta. El perro ni entiende ni qué, pero hay gente así. Se lo llevan de vacaciones al perro, todo. Yo he oído expresiones de personas que dicen, ay, cómo quisiera ser tu perro. ¿Pero por qué? Porque ese tipo de perro tiene privilegios muy grandes. No es como los perros que comúnmente nosotros vemos en la calle, pues. Son perros especiales. Por eso cuando se habla de las yeguas, no se está hablando de cualquier yegua. Él la está comparando con yegua de los carros de Faraón. Ahora, si usted lee en Salmo 147:10, lo vamos a leer, Salmo 147:10, vamos a ver. Mire cómo dice Salmo 147:10. No toma contentamiento en la fortaleza del caballo, ni se complace en las piernas fuertes del hombre. Ahora, ¿en qué compara el caballo? Lo está comparando a fortaleza. A fortaleza. Es decir, que un caballo es sinónimo de fortaleza. Ahora volvamos al texto en el verso 9.
a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Recuérdense que están en la intimidad de ellos. Están en la intimidad y a ella se le están revelando muchas cosas. Se le está revelando su negrura, se le está revelando que no tiene un alimento sólido, que no tiene descanso. Se le está revelando que ella ha trabajado en vano, la vanidad de las obras que ha hecho, que no tienen trascendencia. Y aquí ahora el Señor le está hablando a ella para revelarle otra cosa. La está comparando a una yegua entre los carros de Faraón. Usted sabe que Faraón era de Egipto, ¿verdad? En otras palabras le está diciendo: yo veo que todavía, Sulamita, eres hermosa, pero la fuerza que tú tienes no viene de mi espíritu, viene de Egipto. La fuerza que tú tienes viene de Egipto. Por eso te comparo a una yegua, eres muy hermosa, tienes mucha fuerza, pero todavía tu fuerza viene de Egipto. ¿Conoce personas que aman al Señor y que desean trabajar para la obra y están dispuestos a hacer muchas cosas para el reino de Dios, pero todavía confían en ellos mismos y creen que ellos lo van a hacer si ellos se esfuerzan, si ellos se determinan? ¿Creen que ellos van a construir la obra de Dios con sus habilidades humanas? El Señor le está revelando a la Sulamita que aunque ella es muy hermosa y que ella es fuerte, pero todavía su fortaleza viene de Egipto. Y entonces le dice en el verso 10: hermosas son tus mejillas entre los pendientes. Recuérdese que la está comparando a una yegua de Faraón que tiene sus mejillas. Las mejillas es lo que representa belleza. Representa belleza las mejillas. Es la parte más hermosa, pues. Alguien puede tener ojos muy hermosos, pero si está cachetón, pues como que ya no luce mucho, ¿verdad? Así es que tiene que ver mucho las mejillas. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes. Fíjese que los pendientes son como algo que está colgando, que está pendiente, ¿verdad? Pero está hablando de los pendientes que le caen a una yegua porque le hacen trenzas en su pelo. No sé si ha visto usted caballos esos en los shows, donde les ponen trenzas en todo su pelo. Y se ven hermosos, se ven imponentes, porque les cuelga las trenzas y les ponen cordones ahí. Una vez me tocó ir al rancho donde trabaja el hermano José Caterpillar, un hermano muy amado, y tenía un caballo hermoso ahí, hasta trenzas le hacían, imponente se mira. Yo cuando estaba leyendo ese verso se me venía ese caballo, uno negro grandote que tenían, imponente. Pero él la está comparando a la Sulamita como una yegua que tiene mucha fuerza, que sí es bella, pero que sus cabellos representan precisamente fortaleza. Así como Sansón, ¿verdad? Sansón, que sus cabellos representaba la fuerza de él. Y luego le dice: tu cuello entre los collares. Ahora, su cuello era un cuello adornado. Mire, si usted ve un caballo en un corral y no tiene nada en el cuello, usted siente que no tiene el control de ese caballo, ¿verdad? El caballo es hasta arrogante. Pero cuando ya tiene un caballo, un lazo en el cuello, ya uno sabe que puede acercarse porque tiene cómo jalarlo y cómo dominarlo. Cómo se doblega un caballo.
Entonces note que él le está diciendo, mira, tu belleza que tú tienes, Sulamita, es todavía natural. Y la está procesando. Hermosos son tus mejillas, ya hablamos que es la belleza. Entre los pendientes es el cabello que le cuelga a una yegua. Tu cuello entre los pendientes. Ahora, un cuello sin el lazo es un cuello rígido, obstinado, que no se doblega. Pero esta yegua sí tiene en su cuello collares. Porque una yegua de Faraón no tenía un lazo común. Si usted ve, por ejemplo, los caballos de show, le ponen collares, no lazos, collares. Sus lazos son collares. Y entonces él está diciéndole a ella, yo veo que eres hermosa y por cuanto tienes collares, cuanto tienes lazos, te doblegas. Eres hermosa porque te doblegas. Un cuello que se doblega y que todavía se deja someter. Y entonces dice, zarcillos de oro te haremos. Mire qué interesante. Zarcillos de oro te haremos. Fíjese que los zarcillos eran unos aros que regularmente se le ponen al ganado. Y los marcan. Y regularmente se le pone en la oreja. Ese es un zarcillo. Pero no era cualquier zarcillo, era un zarcillo de oro. Y ahora no solamente habla en singular, sino en plural. Y dice, te vamos a hacer zarcillos de oro con clavos de plata. Ahora, note que primero él está diciendo, eres como una yegua bella, que tienes fuerzas, tu cuello es un cuello que se doblega, que se somete. Y precisamente por eso te voy a poner una marca. Te voy a poner una marca de oro, un zarcillo, un aro en tu oído para que desarrolles el oído. Fíjese que es lo primero que un hijo de Dios debería desarrollar. La Biblia dice en Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y si usted se tienta, usted va a tentarse sus orejas, ¿verdad? Pero la Biblia está hablando de unos oídos capaces de poder escuchar al Señor. Ahora, si leemos nosotros en Juan 14:2, vamos a Juan. Vamos a entender por qué habla en plural. Porque dice zarcillos de oro te haremos. Y entonces aquí es la Trinidad involucrada, trabajando en el ser humano, en aquellos que desean honrar al Señor. ¿Qué hace Dios? Lo primero que hace, les da la capacidad de escuchar su voz. Y entonces dice, por ejemplo, Juan 14:2, en la casa de mi padre muchas moradas, en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Perdón, no es ahí, vamos a ver el 21. Es el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Oiga esto, el que me ama
El que me ama y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hablando de que se va a manifestar tanto el Hijo como el Padre. Ahora, cuando la Trinidad de Dios está involucrándose para perfeccionar al ser humano, porque ellos están viendo que ella quiere saber más de él, quiere conocerlo. Primero pide ser atraída, después pide: hazme saber, Señor, dónde apacientas. Y entonces el esposo le dice a ella: oh, yo veo que tú no estás pastoreada, veo que no tienes descanso, veo que los compañeros te desviaron de la verdad, pero ahora yo te voy a llevar donde los pastores legítimos saben apacentar, porque yo tengo pastores legítimos que pueden apacentar al rebaño. Y ahí va ella y empieza a aprender. Y le dice el Señor: todavía eres hermosa, pero eres como una yegua de Faraón. Tu belleza todavía es de Egipto, pero tienes una virtud que tienes un cuello que se somete a mí. Es decir, no eres orgullosa, no eres altiva, eres fuerte, pero no eres orgullosa y altiva. Tu cuello lo doblegas. Y por eso vamos a hacerte zarcillos de oro y vamos a marcar tu oído para que escuches mi voz y tengas dirección constante y no vuelvas a estar errante. Zarcillos de oro te haremos, plural, con clavos de plata. Y miren lo que le revela aquí el Señor. Le revela la cruz de Cristo. La plata quiere decir redención. Y lo que está diciendo es una revelación. Tu redentor lo clavaron en la cruz. Es lo que está diciéndole. Y cuando a ella se le revela Cristo en la cruz, la muerte de Cristo, el sacrificio perfecto, el valor que Él pagó para que ella pudiera hoy disfrutar de la presencia de Dios, para que pudiera ser apacentada, para que pudiera tener paz. Y ella primero se le revela el valor que se tuvo que pagar para que ella fuera beneficiada. Y entonces dice el verso, vamos a ver, verso 12. Dios mío, ya se me fue el tiempo. Se me hace que no vamos a terminar hasta donde yo pensé que íbamos a terminar. Mire pues, vamos a leer el verso 12. Tal vez lleguemos al 12 y al 13. Me hubiera gustado terminar hasta el 17, pero son mucho lo que tuviera que explicar. Entonces dice el verso 12. Mientras que el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mire qué interesante. Vuelvo a leer. Mientras que el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Otras versiones dicen su mesa, donde hay comunión, porque la mesa representa comunión. Esta versión dice reclinatorio, y el reclinatorio es un lugar donde las personas se hincaban a orar, se inclinaban. Ese era un lugar muy personal. Y fíjese lo que se le revela a ella. Ella visualiza al rey en su reclinatorio. ¿Por qué se le reveló el Señor así a la sulamita? Le estaba dando un mensaje. Le estaba diciendo: Sulamita, quiero que sepas que yo estoy en mi reclinatorio para orar, porque intercedo siempre por ti. Siempre estaré intercediendo por ti. Ahora, para
que ella se pudiera beneficiar de esa revelación, primero se le tuvo que revelar Cristo en la cruz, la redención de Cristo, porque plata en la Biblia representa redención. Ahora, mire qué interesante, porque recuérdese que el verso 11 está hablando en plural. Y aquí en el verso 12 dice: mientras que el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Interesante, porque en Romanos capítulo 8, verso 34, dice Pablo, o a él se le revela, que ahora Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y que por eso nadie nos puede condenar, porque Él está intercediendo por nosotros. Es más, vamos a leerlo, Romanos capítulo 8, verso 34. Dice la Escritura: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, pero si usted ve ese mismo capítulo, pero en el verso, vamos a ver, en el verso 26, dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tremendo. Así es que aquí hay dos intercesores. Según el verso 26, es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros. Y en el verso 34 dice que Jesús intercede por nosotros. Por eso, cuando Él se le reveló, el rey se le reveló en su reclinatorio. Yo no sé si usted se acuerda antes, si usted llegó a ir a las iglesias católicas, ¿verdad? Habían unas banquitas así, abajo de las bancas. Las bajaba uno y ahí se inclinaba y se hincaba para orar. Eso es un reclinatorio, donde uno se inclina para orar. Pero esa visión que ella tuvo, fue una revelación, diciendo que el Señor está intercediendo por nosotros. Maravilloso. Y el nardo, dice más adelante: mi nardo dio su olor. En otras palabras, el nardo era un perfume. Por ejemplo, cuando María derramó el frasco de alabastro, tenía nardo, un perfume de nardo. Juan 12:3 dice eso. Era un perfume. Y entonces ella dice: mi perfume dio su olor. Ahora ella estaba aprendiendo a adorar de acuerdo a lo que el Espíritu le decía. Ahora, ¿qué es el perfume? El perfume es la alabanza, la adoración que nosotros ofrecemos a Dios. Fíjese lo que está diciendo: mi perfume dio su olor, dio como si fuera su perfume. Parafraseando. Es decir, mi alabanza ya era su alabanza. Ya no era mi alabanza, sino la alabanza de Él. Por eso dice ahí: y mi nardo dio su olor. Mi perfume, mi alabanza, era su alabanza en mi boca. Por eso hay un verso que dice: pon tu alabanza en mi boca. Y eso pasa cuando el Espíritu Santo te posee, te controla. En una oración te toma, y toma tu oración y la dirige Él.
Y pasa una hora, pasan 2 horas y no sientes que el tiempo se ha alargado. Mire, uno empieza a orar y no haya ni qué decir al inicio, ¿verdad? Porque empieza uno todo frío, no agarra bien el ritmo y de repente uno se pierde la oración, no sabe ni qué decir y como que uno siente, no voy a aguantar ni 10 minutos, pero de repente algo pasa y ¡pum! Se conecta. Y entonces empieza a fluir la oración, y ya siente usted que ya no es usted porque le abundan las expresiones, lo que siente en su corazón. Hay una manera especial que el Espíritu le pone para que lo exprese. Y después de la oración y la intercesión, empieza a adorar, adora, exalta al Señor, y usted siente que la adoración fluye desde lo más profundo y que ahora son ríos de agua viva que fluyen por su vientre. Y cuando eso sucede, usted tiene que concluir y darse cuenta de que ya no es usted, sino el Espíritu Santo en usted adorando al Padre e intercediendo por nosotros. Yo no sé si dice amén usted a eso. Espero que usted esté disfrutando este capítulo como lo estoy disfrutando yo. No sé si ahí paramos. ¿Cuánto llevo, Iván? No quiero cansarlos, ¿verdad? Faltan 5 para 1 hora. Gloria a Dios. Vamos a tocar el último verso y lo demás lo vamos a dejar para después. Mire el verso 13. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa toda la noche entre mis pechos. Vuelvo a leerlo. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa toda la noche entre mis pechos. Recuérdese que ella está en la intimidad de la recámara y a ella en la intimidad le están revelando enfoques, ¿cómo lo diría? Enfoques, manifestaciones de Cristo. Por ejemplo, se le reveló al rey en su reclinatorio, en el verso anterior. Ahora se le revela como su amado es como un manojito de mirra. Pero cuando usted ve la mirra en la Biblia, la mirra representa muerte. Cuando usted ve que fueron y pidieron el cuerpo del Señor, cuando pidieron el cuerpo del Señor, dice que le pusieron mirra a su cuerpo, lo embalsamaron con mirra. Y entonces ella descubre que su amado le está trayendo muerte, que reposa toda la noche entre mis pechos. Fíjese qué interesante. Le están revelando la muerte. Dijo el apóstol Pablo, porque cuando en mí se manifiesta la muerte, pero en vosotros la vida. El que no pierda su vida, el que pierda su vida la va a ganar, y el que la conserva la va a perder, dice la Biblia. El evangelio consiste en morir a nuestro yo, a nuestra voluntad. Y entonces ella descubre que seguir al amado implica morirse. Y curiosamente, ella habla de morirse en una noche. Ahora, ¿qué representa la noche? Romanos capítulo 13, verso 12, dice así: la noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Es decir, que este mundo, este sistema está en una noche.
este mundo yace bajo el maligno. Estamos viviendo una noche y ella se le revela que el Señor, dice ahí el verso 12. No, perdón, ya me fui por otro lado. Vamos a volver. Deme un minutito para volver a agarrar el hilo. Ahí estoy. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa toda la noche en mis pechos. Ahora, ¿qué representa la noche? En Romanos capítulo 13, verso 12, dice así: la noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos de las armas de la luz. Ahora, la noche representa este sistema. Estoy repitiendo por si a alguien se le ha ido. Ahora, vamos a ver qué son los pechos. En 1 Tesalonicenses 5:8 dice así: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor. Ahora, ¿qué es la coraza? La coraza es algo que va aquí en el pecho. Regularmente lo usaban los militares para cubrirse el pecho. Eso era la coraza, como un chaleco. Pero este chaleco representa la fe y el amor. Vuelvo a repetir la frase: vestidos de la coraza de fe y de amor. Estos son precisamente los pechos que está hablando la sulamita. Los pechos que está expresando en el verso 13: mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa toda la noche entre mis pechos. En otras palabras, ella entiende que ella debe de estar muriendo mientras está en una noche en este sistema, porque el Señor no está, se ha ido, y ella tiene que estar muriendo en medio de la noche, pero a la misma vez tiene que ser alimentada por esos pechos que es la fe y el amor. Son revelaciones que ella está teniendo. Quiero recalcar que las revelaciones vinieron a ella cuando estaba en las cámaras del Señor, teniendo intimidad, porque en la intimidad te van a revelar la negrura, te van a revelar que tienes dos naturalezas, te van a revelar la vanidad de muchas actividades que hoy en día realizas, actividades externas que no tienen trascendencia, y te van a revelar tu necesidad espiritual. Eso es precisamente lo que, sintetizado, a esta mujer le están revelando. Y lo que necesitamos que esto sea para nosotros una revelación más que conocimiento. Que Cristo se revele cada día más a nuestras vidas. Que Dios despierte cada día más ese deseo en ti, para que le pidas a Él que te haga saber dónde apacienta, dónde se estea al mediodía, para que le puedas decir: atráeme, atráeme, en pos de ti y correremos. Entenderás que si en el evangelio que dices estar, te sientes sola, te sientes solo, sientes un vacío, no te sientes satisfecha, ¿no será que estás junto a los compañeros?
Estás en una religión más, pero que no te estás enamorando de la persona que te da el vino. Y se te tiene que revelar que es mejor su amor que el vino, que todas las bendiciones que Él te pueda dar, que todo lo material que tú tengas. Ahí seremos apacentados. Ahí estaremos tranquilos, descansando en Él. Yo quisiera orar para que Dios nos ayude a través de su Espíritu a digerir su palabra, y que este mensaje pueda despertar en tu vida un deseo ardiente, mucho más profundo, de buscar al Señor, de conocerlo más. Padre, estamos invocando tu nombre, Señor, sabiendo que tú conoces la necesidad de cada uno, Señor, de tus hijos. Yo te ruego que seas propicio a la necesidad de tu pueblo, Señor. Aquellos que han estado cansados, que se sienten cargados. Tú dijiste: venid a mí, el que esté cargado y trabajado, que yo lo haré descansar, porque tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Padre bendito, revélate a ellos. Trae descanso, Señor. Suple el alimento preciso, Padre, para que puedan ser sustentados en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Bendigo a tu pueblo, Señor. Te ruego que te reveles cada día más, así como te revelaste a la Sulamita, Padre, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Gracias. Que Dios me los bendiga. Nos vemos para la próxima. Bendiciones a todos.